Un ovni de proporciones inmensas recorre 480 kilómetros desde Nevada y Arizona en Estados Unidos hasta el estado de Sonora en México. Lentamente, por espacio de 3 horas, con cientos de testigos en al menos 5 ciudades, y la Fuerza Aérea lo explica como bengalas lanzadas por uno de sus aviones. ¿En serio? ¿Es en serio? Hola, soy Basilio Cot, yo voy a compartirles una gran historia. Y de verdad, créanme, este es un clásico de la historia de los ovnis por muchos elementos extraordinarios plasmados en la misma gran historia y cuyo manejo por parte de la Fuerza Aérea realmente fue decepcionante. Era la noche del 13 de marzo de 1997. Pasaban las 7 de la tarde, probablemente 7:20, 7:30 de la tarde. Testigos en Las Vegas y en el poblado de Henderson especialmente reportan varias luces extrañas a gran velocidad viajando del noroeste hacia el sureste rumbo al estado de Arizona, con la particularidad de que varios coinciden en que las luces disminuían significativamente su velocidad y altura ya sobre los límites con el estado de Arizona y convertían su viaje en un lento desplazamiento. Ya una vez en el estado de Arizona, los primeros reportes sobre las montañas de Arizona dan cuenta de varias luces. Algunos reportan 5 y 7 puntos de luz y otros 8 con un noveno al final. Las luces iban tan bajo y lento que se veían las montañas detrás de lo que parecía un objeto masivo en el que estaban fijas las luces y las cuales se encendían y apagaban sin un patrón definido. Las luces se describen como azul blanco, amarillo blanco y ámbar. Con base en varias fotos en que se observan las montañas detrás del ovni, se calculó que el objeto debía medir aproximadamente una milla, lo que son nada más ni nada menos que 1600 metros. Imagine un objeto de 1.6 kilómetros sobrevolando sobre su casa y sobre su cabeza lentamente en total silencio. No creo que se mantenga tranquilo ni un instante. Al inicio se calculó su velocidad en Mach 2, es decir, 2 veces la velocidad del sonido, lo cual al convertirlo es una velocidad de 2450 kilómetros por hora. Bastante rápido. Pero al ir disminuyendo la velocidad, digo, porque se da una idea, un avión comercial viaja a 800 kilómetros por hora, o sea, 2450 kilómetros por hora es más que un F-18 de la Armada Naval. Pero al ir disminuyendo la velocidad, alcanzó apenas unos 16 kilómetros por hora. ¡Wow! Como si hubiera querido posar para que lo vieran, o por otro lado, como si hubiera querido hacer un sobrevuelo de reconocimiento o vigilancia sobre el terreno. No sabemos. De acuerdo a los reportes de testigos, había ciertos rasgos extraños en el comportamiento del ovni durante su vuelo. Como mencioné, cambio de velocidad y altitud al pasar de Nevada a Arizona, pero pareciera que no fue lineal su trayectoria. De hecho, hay reportes que dicen que iba bajo y en otro que iba un poco más alto. Pero también se habla de que recorrió la parte sur de la ciudad de Phoenix lentamente. E inclusive hay testimonios que dicen que se detuvo por completo en algunos lugares. Una testigo dijo que lo tuvo sobre su casa durante 5 minutos y que si ella extendía sus brazos con el periódico abierto, este no alcanzaba a tapar todo el objeto de lo grande que era. Algunos testigos hablan de que había algo entre las luces que impedía ver las estrellas detrás. Es decir, no eran solo las luces, sino que había algo entre ellas que las mantenía fijas, unidas, unas respecto a otras, y que bloqueaba la vista del cielo estrellado detrás. Sin embargo, otros testigos hablan de que era traslúcido y que distorsionaba la vista de las estrellas detrás de él. Un adolescente testigo hizo una analogía refiriéndose a que lo que estaba entre las luces y que distorsionaba las estrellas del cielo detrás del objeto o por encima del objeto, era como cuando ves objetos a través de las ondas de calor en cualquier carretera del desierto de Arizona a mediodía. Hay también discrepancias entre la forma del objeto masivo que contenían todas las luces. Algunos lo describen como en forma de V invertida, como un boomerang,
y otros como un gran semicírculo o disco con las luces en su contorno. Evidentemente estas discrepancias tienen que ver con la posición del objeto en el cielo, las luces que se podían apreciar en el momento en que un testigo lo veía y el ángulo respecto a las posiciones de unos testigos respecto a otros. De acuerdo a los centenares de testimonios, la conclusión de los investigadores es que el objeto era un disco gigante con luces en su contorno que prendían y apagaban sin un patrón específico y que de acuerdo a como el testigo lo veía es que se percibía que cambiaba de forma. Al sureste de la mancha urbana en el centro de Phoenix fue donde el ovni recorrió lentamente como haciendo un vuelo de reconocimiento. Esta es la zona que está entre el aeropuerto Sky Harbor, la zona de Gila River, la zona de Mesa y las montañas ya a las afueras de Phoenix al este-sureste de la ciudad. Existen testimonios dramáticos, mire usted. En Mesa, en la zona de Mesa, una familia describió el objeto como triangular y que iba tan bajo que podían ver paneles con luces en forma de cuadrícula. La perspectiva óptica de algunos testigos y sus diferentes posiciones hablan de un objeto en forma de V invertida y cómo algunas luces se alejaban y luego retornaban al ovni más grande. Otros testimonios también dramáticos los ofrecieron un grupo de agentes inmobiliarios que cuando el ovni pasaba por el norte de la ciudad de Phoenix, no solo vieron al gran objeto con forma de disco y calcularon su tamaño en 2 millas de largo, imagínense usted más de 3 kilómetros de largo, sino que iba tan bajo que observaron algunos detalles asombrosos. Describen docenas de luces en el contorno del disco hacia la parte delantera y también observaron una fila de ventanas de las que salía algún tipo de iluminación. Supieron que eran ventanas y no luces exteriores porque observaron en varias de ellas cómo se recortaban siluetas humanoides en su interior, que contrastaban con la luz que provenía del interior del objeto. Describen cómo pudieron ver claramente esas ventanas porque momentáneamente el ovni apagó todas sus luces exteriores. Entonces nada más dejó las ventanas prendidas. Ya me imagino el espectáculo de haber sido sensacional. Otra familia alcanzó a percibir la parte sólida del objeto, el cual la describieron como de color azul negro, como el cañón metálico de una escopeta. Algunos testigos más confiables fueron dos pilotos, uno de ellos US Marshall, que coinciden en sus cálculos del tamaño de una milla del disco, 1.6 kilómetros de largo, y que en el caso del Marshall describe cómo las luces abajo, en la ciudad de Phoenix, se reflejaban en la parte inferior del objeto mientras este bloqueaba las estrellas del cielo encima de él. O sea, definitivamente había un objeto ahí sólido. Y reflejaba las luces de abajo de Phoenix, de la ciudad. Hay muchos más testimonios que confirman el enorme tamaño del objeto y que llegó a estar tan bajo como apenas por encima de las copas de los árboles. Yendo a tan baja velocidad y tan bajo, aquellos que estaban literalmente debajo de la ruta del ovni realmente son quienes nos ofrecen los detalles más específicos y nos permiten establecer una descripción del ovni más congruente. Por supuesto que durante todo el episodio, las llamadas al 911 y a las estaciones de radio eran muchísimas, todos describiendo un mismo espectáculo conforme hacía sus recorridos en la zona. Seguramente fue una noche que impresionó a más de uno y que también será inolvidable para muchos. Pero hay más del incidente. Mire usted, amigo. Evidentemente era inevitable que la Fuerza Aérea se involucrara. En particular cuando un camionero que conducía por la interestatal I-17 con materiales que debía entregar precisamente la base Luke de la Fuerza Aérea, vino observando unas luces delante de él por espacio de 2 horas. Y cuando llegó a la base se bajó y subió a una montaña de material para poder tener una mejor visión mientras los objetos revoloteaban cerca. Lo que él describe son 2 orbes de color ámbar con forma de gota o trompo, con algún tipo de brillo blanco, y en un momento determinado observó una pulsación de luces rojas en alguno de los objetos. Mientras el camionero estaba observando los orbes dentro de la base Luke de la Fuerza Aérea, se da cuenta cómo 2 F-16 despegan con sus posquemadores al máximo. Enseguida un tercer caza saldría también. Los 3
F-16 con rumbo a los objetos a toda velocidad. Describe el camionero que cuando los aviones militares estaban por llegar en donde estaban los ovnis, estos aceleraron a una velocidad impresionante hacia arriba sin que los aviones pudieran hacer nada al respecto. Terminaron pasando a toda velocidad precisamente por el espacio en el que antes estuvieron los ovnis segundos antes. Seguramente al lado de ese despliegue de velocidad de los ovnis, la velocidad máxima de los aviones los ha de haber mostrado como tortugas. Aquí el relato se pone bastante interesante, porque el camionero describe cómo al regresar los aviones a la base, uno de los pilotos tuvo que ser asistido para salir de la cabina y bajar del avión, dado que estaba particularmente conmocionado y afectado emocionalmente. Debió ser una experiencia importante. Pudiera haber sido también un efecto producido por los ovnis. No lo sabemos. Cuando Norfolk investigó el incidente, un personal de la base confirmó los detalles de lo sucedido y descrito por el camionero. Pero eso no es todo. A las 3 de la mañana del viernes, apenas 8 horas después de todo el incidente, Norfolk recibe la llamada de un joven que se identificó como aviador en la base de Luke y quien hizo su reporte diciendo que no solo los aviones militares habían perseguido los ovnis, sino que habían derribado a uno. Aunque nunca se obtuvo registro de la participación de los aviones militares esa noche, obviamente, la cantidad de detalles y la congruencia en el testimonio del piloto le daban bastante credibilidad. Sin embargo, fíjese usted cómo se las gastan. 2 días después, este piloto se comunicó para avisar que sus superiores lo habían reasignado a Groenlandia y nunca se volvió a tener contacto con él. Solo para que no pase desapercibido el detalle, permítame establecerle algunas reflexiones sobre este último relato del piloto. Número 1. La Fuerza Aérea tuvo conocimiento de los ovnis sobre Phoenix en el momento en que estaba sucediendo todo. Por eso los cazas, 3 cazas salieron a perseguir ovnis, precisamente. 2. Esto confirma que lo visto por centenares de testigos esa noche definitivamente no era de la Fuerza Aérea. ¿Sí? Y 3. Probablemente la nave más grande no fue registrada en el radar por lo bajo que se movía, sino la lógica nos dice que debería de haber sido perseguida y alcanzada por los aviones militares sin problemas, dada la baja velocidad a la que iba. Seguramente iba tan bajo que no lo vieron en el radar. El director nacional de Norfolk, ¿sí?, que es este organismo que investiga ovnis, declaró que lo sucedido y reportado en Phoenix esa noche es el incidente ovni más dramático de los últimos 50 años. Y mire que Norfolk ha venido recibiendo miles y miles de reportes cada año desde hace ya muchos años. Es impresionante no solo la enorme cantidad, centenares de testimonios llenos de expresiones de asombro y temor, en general por la experiencia, especialmente por el tamaño, la altura y la lentitud en que avanzaba este gigantesco objeto, el silencio en que lo hacía y particularmente como en algunos casos se podía ver un objeto oscuro del que formaban parte las luces, pero que por momentos era traslúcido y que además tenía ventanas y siluetas. Era un espectáculo intimidante e impresionante. Lo fue para todos los que tuvieron la oportunidad de ver tan grande ovni, seguramente. Evidentemente hay fotos y videos que han servido para dimensionar lo visto y para entender que definitivamente la explicación de la Fuerza Aérea en la que intentan hacer ver a la gente que lo vio, que eran bengalas de un avión, no tiene ningún sustento. Evidentemente esto era algo mucho más complejo de explicar. Ahí le encargo unas bengalas que recorren 480 kilómetros por 3 horas en 2 estados de la Unión Americana y hasta México. O sea, ¿qué clase de bengalas hacen eso? Ninguna. Desde la perspectiva de los testigos, las características de las luces que se prendían y apagaban sin un patrón, además de las variantes de tonalidad entre ellas, así como la posibilidad de que este objeto tuviera cambios en su estructura o ángulo respecto al suelo, permite comprender cómo es posible que hubiera algunas discrepancias en las descripciones. Simplemente las personas describían lo que habían visto en el momento en que se dio su experiencia. O sea, no podían haber visto lo mismo desde diferentes ángulos, en diferentes posiciones. Además, suponiendo que el objeto también
evolucionó e hizo movimientos, ¿verdad? Los investigadores concluyen que se trataba de un objeto, de un solo objeto con forma de disco en una trayectoria más o menos lineal de noroeste al sureste, iniciando en Nevada y concluyendo hasta el estado de Sonora en México, por 3 horas aproximadamente, por 480 kilómetros, y que a lo largo de esta trayectoria pudo tener ciertas modificaciones en el rumbo, velocidad y altura, que lo hacen increíblemente capaz de maniobrar a pesar de su gran tamaño. Los testimonios que identificaban al ovni con forma de V invertida existen, pero los investigadores concluyeron que esa fue la identificación que le dieron los testigos a ver solo las luces en perspectiva lateral, pero ellos en realidad concluyen que era un disco y que las luces estaban en su contorno, por algunos detalles que se mencionaban respecto a la parte superior, particularmente que aparentemente se veía como un domo. Sin embargo, a pesar de las fotos, hay testimonios como el de Tim Ley, su esposa y su hijo, que vieron el objeto pasando sobre sus cabezas tan bajo que su hijo dice que con una piedra podría haberle dado el objeto sin problema. Vieron las luces de gran tamaño y decían que no alumbraban, pero que a pesar de eso brillaban con mucha intensidad, aparentemente como dentro de la nave. Y ellos se mantienen en su testimonio de que era una V invertida. De hecho, describen con claridad que era que tenía forma de una escuadra de carpintero con los contornos muy afilados y rectos. E insistían en ese detalle. Insistían que parecía una V invertida y que los brazos eran sólidos, pero el espacio que estaba entre los dos brazos era de tal forma traslúcido que distorsionaba las estrellas en el cielo a través de él, cosa que no pasaba hacia los lados del objeto, en donde se veían las estrellas claramente. Sé que suena increíble, querido amigo, lo sé. O sea, pero inclusive podrían haber sido más de un objeto. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Un detalle curioso en esta historia es el rol que jugó el que fuera gobernador del estado de Arizona en la época del incidente. Y me refiero a Fife Symington, quien convocó una rueda de prensa diciendo que ya habían encontrado al responsable de todos los avistamientos de ovnis y mostró a la prensa a uno de sus funcionarios con una máscara y un traje de alien, esposado y tomando todo a juego y burla. Dijo que era para que no se tomara muy en serio la gente lo que había pasado. El incidente, provocado por la impotencia del gobernador, dada la enorme crisis de pánico que generó el avistamiento entre la gente y la notoria ausencia de explicaciones por parte de la Fuerza Aérea, terminaría siendo contraproducente para él, dado que en lugar de calmar a la población y relajarla, solo hizo que se molestaran e indignaran muchísimo todos. Ya años más tarde, el gobernador, y hay entrevistas de Fife en YouTube, saldría a declarar que él mismo había sido testigo y que dada su experiencia como piloto, podía asegurar que lo que él había visto personalmente esa noche era más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes y que sin duda se quedaba con la idea de que había sido algo completamente sobrenatural. De hecho, hizo una analogía interesante. El ahora exgobernador del estado de Arizona dijo que la impresión que le dejó esa noche, la experiencia de haber visto ese objeto sobrevolando los cielos de Arizona, es como si a Cristóbal Colón lo pusieras dentro de un Boeing 737. Así de asombrado quedaron todos, ¿no? Otro testigo destacado fue el actor Kurt Russell. Seguramente usted lo conoce por alguna de sus películas. Kurt Russell, quien durante la parte final del avistamiento en el estado de Arizona, ya casi fuera de la ciudad de Phoenix al sureste, viajaba en su propio avión con su hijo que lo llevaba a un compromiso y él reportó las luces del ovni casi sobre el aeropuerto. Al principio, evidentemente en el reporte pues no se supo que era él. Él mismo se encargaría después de identificarse como quien había sido el responsable de ese reporte. Él iba conduciendo el avión y él iba con su hijo y vieron las luces sobre el aeropuerto de Phoenix. Como colofón, esa misma noche, ante la psicosis generada, la Fuerza Aérea lanzó algunas bengalas para explicar todo lo sucedido.
Sin embargo, cualquiera puede identificar claramente cómo hay una gran diferencia en el comportamiento de las luces cuando se trata de bengalas, que si las comparas con la gran cantidad de testimonios fotográficos y de video de esa noche. Fue algo completamente diferente. Entonces esa explicación de las bengalas no tiene ningún sustento. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias personales o familiares de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles con discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerden que en mi canal quiero enfocarme en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot, no se pierdan el próximo video, seguramente les gustará la historia. Hasta pronto.